Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Mónica Cardona, soy la profesora que moderará esta mesa. Em, Bienvenidos a este espacio, al encuentro académico de diálogo de saberes a partir de una experiencia vivida en el marco de la sustentación de trabajos de grado de las licenciaturas de nuestra facultad. Bueno, la temática del evento está muy relacionada con conocer cuál ha sido esa experiencia que han vivido como llegada y acogida al centro de práctica, como las problemáticas educativas que identificaron y que les permitieron también orientar ese proceso, las lecciones aprendidas y lo que queremos compartir actualmente a quienes están en el proceso de práctica. Entonces, es un llamado para que conversemos alrededor de sus trabajos de grado, pero más desde esa experiencia vivida. Este evento se ha realizado desde aproximadamente año y medio, donde la idea es generar como un lugar donde trabajos de varias licenciaturas tengan un espacio en común, y nos ha mostrado pues la necesidad de tener estas discusiones mediados en este caso por la virtualidad a lo largo pues de la experiencia. En este caso, para esta oportunidad, tenemos dos trabajos para presentar. El primer lugar está el trabajo de Duván Andrei Rojas González, asesorado por el profesor Jaime Andrés Carmona Mesa, y el trabajo se titula Contaminación ambiental en la ciudad de Medellín, un proyecto para el aprendizaje de la termodinámica por medio de la experimentación exploratoria. Y también está el trabajo de Divanesa Valdés Vanegas y Anderson Osvaldo Giraldo, asesorado por la profesora Doris Ramírez, y se titula El currículo flexible como una oportunidad para la educación superior de personas con discapacidad intelectual. Entonces, cada uno tiene máximo 15 minutos. Les estaré avisando cuando falten aproximadamente 2 minutos para terminar. Y luego de las dos presentaciones tendremos un espacio de conversación alrededor de ciertas preguntas de acuerdo con lo que les acabo de comentar. Entonces, podemos dar paso a Duan con su trabajo. Y muchas gracias, Andrea. La evaluadora del trabajo es la profesora Luz Estela Mejía, del trabajo de Duan. Perfecto, buenos días a todos. El día de hoy perdón, les estaré compartiendo el proceso investigativo llevado a cabo en el marco de mi trabajo de grado, titulado Contaminación ambiental de la ciudad de Medellín, un proyecto para el aprendizaje de la termodinámica a partir de la experimentación exploratoria. Mi nombre es Juan Andrés Rojas González, el nombre de mi asesor es Jaime Andrés Carmona Mesa y pertenezco a la licenciatura en Matemáticas y Física. El trabajo fue financiado por la convocatoria de trabajos de grado del CIEP en el 2020. Siguiente, por favor. Bueno, el planteamiento del problema surge en primera instancia de un contexto. El contexto es una institución de lo siguiente. Es una institución de carácter estatal ubicada en la ciudad de Medellín. En particular, este proceso se realiza en los grados 11 de dicha institución. Las diapositivas tienen transiciones en la misma diapositiva. Por favor, le puedes estar dando siguiente constantemente. El que está dándole las diapositivas. Gracias. Siguiente otra vez, por favor. En este sentido, pues, se identifica que en la institución los estudiantes responden a los interrogantes de manera literal. Y eso sucede principalmente, por favor, siguiente, en las actividades realizadas sobre electrostática, naturaleza de la luz, y esto es registrado en los diarios de campo, que son llevados a cabo en cada visita a la institución. Además, se encuentra que los estudiantes no vinculan las gráficas matemáticas con la interpretación física de los diagramas de presión versus volumen. Y de este modo, pues, se identifica que en la literatura se conoce el aprendizaje memorístico como aquel aprendizaje en donde los individuos incorporan a su proceso cognitivo información de manera literal. Siguiente, por favor. Y se identifica que la actividad experimental llevada a cabo
de carácter guiado puede ser una de las posibles causas de este aprendizaje memorístico. Siguiente, por favor. Bueno, en primera instancia, pues surge la pregunta, ¿cómo abordar los procesos o el proceso educativo de termodinámica en la clase de física y a partir de elementos como tal ligados a los estudiantes, por lo que se abordará posteriormente en el marco teórico? En particular, pues Barbosa y Castro enuncian que una de las posibles rutas es abordar los elementos relacionados a la contaminación ambiental, debido a que los estudiantes tienen relevancia pedagógica al tener muchas fuentes de información en los medios de comunicación que hablan de ellos. En este contexto, pues la pregunta de investigación formulada es ¿cuáles son los aportes del aprendizaje de la termodinámica de un proyecto que analiza la contaminación ambiental en Medellín a través de la experimentación exploratoria? Siguiente, por favor. Bueno, en lo anterior, pues surge un objetivo general que es identificar los aportes y desafíos en el aprendizaje de la termodinámica de un proyecto que analiza la contaminación del aire en Medellín a partir de la experimentación exploratoria, y dos objetivos específicos que son: el primero, establecer el principal punto de encuentro entre el aprendizaje basado en proyectos y la experimentación exploratoria como oportunidad para abordar conceptos de la clase de ciencia, y el segundo, caracterizar los aprendizajes que enseñan los estudiantes en un proyecto que analiza la contaminación del aire en Medellín a partir de la experimentación exploratoria. También, que es la siguiente diapositiva, que se fundamenta en 4 núcleos. Sin embargo, por cuestión de tiempo, solamente se va a ampliar en este caso 2 de esos núcleos, que son las alternativas para atender el aprendizaje memorístico. El primero de estos núcleos es el aprendizaje basado en proyectos. Es de aclarar que el aprendizaje basado en proyectos pues surge de un tema contextual de los estudiantes y además es delimitado por una pregunta. Siguiente, por favor. Bueno, proyectos cura o fomenta las conexiones interdisciplinares. Además, entiéndase la interdisciplinariedad como aquella convergencia entre disciplinas para abordar un problema. Por el lado de la experimentación, pues se encuentran dos tipos de experimentación en la literatura. La experimentación de carácter guiado, que tiene como finalidad la corroboración de las teorías. Es decir, la experimentación es de carácter instrumental. Adicionalmente, la experimentación de carácter exploratorio que enuncia que la teoría puede surgir a partir de la experimentación. En particular, la experimentación exploratoria, al ser llevada a cabo en el aula de clase o en procesos a partir de preguntas no afirmativas y que invitan a la indagación. Si bien se reconocen unos potenciales de estas dos alternativas, la experimentación exploratoria y el ABP, pues no atienden en su totalidad al problema. En primera instancia, porque el ABP, si bien establece unas conexiones interdisciplinares que pueden favorecer unos procesos, si no se delimita correctamente, pues, desviarse del proceso los estudiantes. Por ejemplo, el Carmona Mesa y otros aborda el fenómeno de calentamiento del agua a través de la matemática y la física. Sin embargo, los estudiantes se centran principalmente en la matemática y dejan de lado los conceptos físicos. Por otra parte, siguiente, la experiencia propicia una conexión disciplinar muy potente, no permite vincular directamente el contexto de los estudiantes. Por otra parte, pues se encuentra que en cuanto al aprendizaje basado en proyectos, se identifican varias estructuras en la literatura, entre ellas una de 9 fases que es propuesta por Restrepo, una de 5 fases que es propuesta por Pecor y una de 3 fases que es propuesta por Mirnardi y Stragman, entre las cuales pues se encuentran, la cual está constituida por 3 fases. La primera fase es el planteamiento del problema, en donde hay un acercamiento a la temática a estudiar. La segunda fase es la formulación de objetivos de aprendizaje. En particular, la ejecución, pues hay una delimitación del problema y un proceso investigativo autónomo por parte de los estudiantes, pero es necesario resaltar que la delimitación del problema se realiza por medio de una pregunta de investigación. Y en el proceso investigativo, los estudiantes pueden
formular nuevas preguntas con el fin de enfocar aún más su problema de investigación. A continuación, pues se tiene que la experimentación exploratoria. Por otra parte, hay una formulación de preguntas no afirmativas. Y a partir de estas preguntas no afirmativas, pues surge la conexión entre el ABP y la experimentación. Al los estudiantes estar acercándose a los conceptos disciplinares, pues allí se puede hacer un proceso de reflexión más profundo y propiciar que se apropien más de ellos y tengan otros aprendizajes no memorísticos. Finalmente, la evaluación es de proceso, no de resultados, es decir, se evalúa en cada una de las actividades realizadas en el proceso educativo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al marco metodológico, se retoma como metodología en la investigación la sistematización. La sistematización, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Le puedes dar otras 4 veces, por favor. Elisa. Hasta ahí. ¿Por qué sistematizar? En primera instancia, porque una reflexión acerca de las prácticas y en esta medida pues permitiría establecer qué tipos de aprendizajes están presentando los estudiantes en el proceso. Adicionalmente, pues se encuentra que estas prácticas hay un empoderamiento de parte del docente. Y en particular, bueno, en este caso, se acaba por medio de la fotografía de la experiencia, lo cual permite recuperar los saberes de experiencia vividas, es decir, recuperar estos saberes para poder construir y entender qué tipos de aprendizaje se evidencian los estudiantes y posteriormente, pues, generar conocimiento a partir de estas prácticas. Para la generación de conocimiento a partir de las prácticas y recuperar los saberes, pues, se emplean instrumentos de recolección que son registros de video e informes escritos. Esto, pues, que es la implementación o el desarrollo de la propuesta construida, se realiza por medio de la virtualidad. Los registros de video son de las actividades sincrónicas y los informes escritos, pues, son las actividades que realizan los estudiantes de forma autónoma. Finalmente, la triangulación de información, pues, se recolectan los datos empíricos y se contrastan con la teoría abordada previamente. En cuanto a las categorías de análisis, con el fin de analizar lo que para caracterizar los aprendizajes de los estudiantes, pues se formulan 5 categorías de análisis, que son el aprendizaje memorístico, aprendizaje abierto y aprendizaje reflexivo. El aprendizaje memorístico, pues es el primer aprendizaje que evidencian los estudiantes. El aprendizaje abierto, reflexivo y crítico son los que propicia el ABP, y el aprendizaje en termodinámica, pues se contrasta con uno de los otros 2 núcleos no abordados acerca del marco de abordaciones de tiempo no se abordó, que presenta las dificultades en los procesos educativos de termodinámica, y lo que se pretende es ver las transformaciones que surgen en los conceptos previos o la adquisición de nuevos conceptos por parte de los estudiantes. He referido a las estudiantes en algunas ocasiones porque al momento de seleccionar los equipos de trabajo se tienen 4 requisitos. Inicialmente eran 11, al pasar por 4 requisitos que son, en primera instancia, que los estudiantes hayan participado todas las actividades, que los estudiantes hayan diligenciado el conocimiento informado que pues se realiza en la investigación. En tercera instancia, pues que hayan participado de forma activa en el proceso. Y en cuarta instancia, que no hayan habido fusiones entre equipos en este proceso. Ya, pues posteriormente se obtienen algunos resultados. Siguiente diapositiva, por favor. Duan, te quedan 3 minutos, pero te iba a decir que si quieres puedes apagar la cámara para que me de pronto un poco la interferencia que se escucha. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, las fases de implementación, pues en consecuencia con lo planteado por Maynard Díaz Sigman, con la introducción a la temática. En la segunda fase, pues la investigación. En esta fase en particular, pues se delimita el proceso a partir de 2 preguntas. La siguiente pregunta también, por favor. En particular, en la primera pregunta, lo que se planteaba era la posibilidad de que los estudiantes, o las estudiantes, pues para ser específicos, se acercaran a lo que es la inversión térmica y lo que sería los procesos de convección, que son transferencia de calor,
y también las leyes de la termodinámica. Siguiente, por favor. Y por último sería la evaluación. Esto se realiza en total en 6 actividades. Para el análisis, pues se tiene que hay un referente teórico, un registro y un contraste. En particular, para el segundo caso presentado en la tabla, se tiene que el aprendizaje abierto pues apropia a los estudiantes de sus procesos y ellos eligen la información que deben abordar o que necesitan abordar mejor. En particular, pues el equipo número 2, en la actividad número 4, establece que esta diferencia de densidades producto de temperatura hace imposible la mezcla entre las capas y por tanto la dispersión de las partículas. En esta parte ellos refieren a lo que es la inversión térmica y es de resaltar pues el hecho de que las fuentes de información que ellas consultan, a diferencia de sus compañeras, son artículos científicos y es el único equipo que en esta fase presenta aprendizaje crítico interno. Siguiente, por favor. Bueno, acá, grosso modo, se presentan todos los resultados en cada actividad. Para el equipo número 1 se presentan ideas previas en la primera actividad, en la segunda se presenta aprendizaje memorístico, en la tercera se presenta aprendizaje de termodinámica, en la cuarta se presenta aprendizaje abierto, reflexivo, crítico interno. Siguiente, por favor. Siguiente y siguiente. Otra vez siguiente. En la quinta, aprendizaje reflexivo, crítico interno y crítico externo. Y en la sexta, aprendizaje reflexivo, crítico interno, crítico externo y aprendizaje de termodinámica. Cabe resaltar que este equipo solo presentó aprendizaje memorístico en la segunda actividad. Y, por favor, la siguiente. Bueno, conclusiones. Con respecto al primer objetivo específico, pues se encuentra que el principal punto, en cuanto valga la redundancia, entre la ABP y la experimentación exploratoria es el tipo de preguntas no afirmativas realizadas en la fase número 2 del proyecto. Siguiente conclusión, por favor. En cuanto al segundo objetivo específico, se encuentra que la articulación entre la ABP y la experimentación exploratoria favorece los aprendizajes abiertos, reflexivos y críticos. Además, estos son dinámicos, puesto que no permanecen constantes en cada actividad. La tercera conclusión, que es respecto al objetivo general, pues se identifica que el aprendizaje, que se logra trascender el aprendizaje memorístico y además que se obtienen aprendizajes dinámicos y que solo en la fase número 2 o en las fases iniciales se obtiene aprendizaje memorístico. Referencias. Siguiente. Son 3 páginas de referencias y ya terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Luan, por el manejo del tiempo también, muy buen manejo del tiempo, por la presentación. Le vamos a dar paso al trabajo de Lady y de Anderson, y luego de la presentación de ellos realizamos la conversación. Igual les aviso más o menos cuando falten 5 o 3 minutos y secciona internet y deben apagar la cámara, está bien, listo. Incluso a mí también me pasa. Entonces iniciamos, Mónica. Sí, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. El proyecto pues que a continuación vamos a contar pues o a mencionar titula El currículo flexible como una oportunidad para la educación superior de personas con discapacidad intelectual. Este proyecto de investigación fue elaborado por mi compañera Lady y por mi persona pues Anderson Giraldo, ¿cierto? Asesorados por la profesora Doris Adriana Ramírez. Pertenecemos pues a la licenciatura en Educación Especial. Bueno, hablamos de una primera diapositiva donde titula pues la propuesta de intervenir, por lo que se realizó pues digamos en un proyecto pues particular, el cual tiene como nombre o incluye, el cual se desarrolló pues por los grupos de investigación y de rehabilitación en salud de la Facultad de Medicina y Didáctica de Nuevas Tecnologías de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Bueno, qué pena, se me
pasaba pues como mencionar una parte muy importante, y es que la exposición pues de nuestro proyecto va muy ligada pues como a los parámetros que se nos dieron desde la coordinación pues de práctica, ¿cierto? Listo. Entonces, mencionaba pues que esta intervención la realizamos pues en este contexto de U Incluye, el cual es un proyecto o una propuesta de formación para jóvenes con discapacidad intelectual en el contexto de la universidad, con un enfoque académico, pues también social y ocupacional. Esta propuesta surge como resultado de un proyecto de investigación financiado por Colciencias y la Universidad de Antioquia, desarrollado entre el 2016 y el 2019 por los mismos grupos, con la participación del Comité de Rehabilitación. Este proyecto se constituye además en escenario de práctica para los estudiantes de la licenciatura en educación especial y busca pues instaurar en la universidad la cultura de la inclusión. A través del acercamiento a esta propuesta realizamos las prácticas pues, de contexto en el área formativa y en el área de transformación de alimentos. En el área formativa, particularmente, pues yo estuve inmiscuido en el proceso y el área formativa pues da cuenta como de las competencias académicas, ocupacionales y sociales, haciendo uso de las habilidades comunicativas y del pensamiento lógico-matemático. Y ya en el área de transformación de alimentos estuvo pues inmiscuida mi compañera Lady, lo cual guarda pues relación como con todas las competencias para el diseño y el desarrollo de proyectos ocupacionales en el área de alimentos o en el de huertas urbanas. Bueno, para esto pues fue necesario pues como realizar una indagación de antecedentes, y a través pues como del rastreo de los antecedentes sobre el tema que convergen pues a nuestra investigación, se realizó a través de la red por medio de buscadores como Google Académico, Dialnet, Cielo, y la base de datos digitales como la red de bibliotecas que tienen pues como convenio con la Universidad de Antioquia. También se realizó un rastreo de material físico en el centro de documentación de la Facultad de Educación de la misma institución, para lo que se retomaron pues palabras claves tales como la educación superior inclusiva, el currículo flexible y personas con discapacidad intelectual, estableciéndose pues así inicialmente un rango de años alrededor de 10 años como máximo. Bueno, un dato importante a tomar en cuenta es que en este proceso se tomó en cuenta las investigaciones de Vera y otros en el 2018 realizado en la Universidad de Antioquia, la cual plantea pues como las articulaciones entre la educación media y la educación superior. Compa, qué pena. ¿Pueden cambiar la diapositiva, por favor? Gracias. Llamado pues como una propuesta necesaria para la inclusión en el contexto de la universidad, y también de Torres P. y otros 2019 que realizaron en la Universidad de Antioquia también un trabajo denominado el acompañamiento familiar, una estrategia para apoyar la transformación de la vida adulta y el ingreso a la universidad de personas con discapacidad intelectual. Menciono estas dos autoras, puesto que digamos que estas autoras hicieron su investigación en la Universidad de Antioquia y actualmente hacen parte del proceso de U Incluye como formadoras pues del proyecto. Bueno. Bueno, es importante pues también resaltar que esta investigación, como se mencionaba pues anteriormente, tuvo pues como ciertas limitantes en términos de la búsqueda bibliográfica, y por ende pues también se nombran estas dos que acabo de citar, puesto que digamos que en vista de la falta pues como de bibliografía respecto al tema de investigación, es importante pues y nos pareció pues digamos significativo resaltar pues que siendo dos compañeras pues como de la misma universidad y que actualmente estén en el proceso,
estuvieran dentro de nuestra búsqueda bibliográfica. En este mismo sentido, pues, como les mencionaba, la limitante pues, de la búsqueda, por eso se dio pues también como ampliar el rango de años de búsqueda, ¿cierto? Pues que ya no fueran 10 años, sino un poco más amplio, en vista pues de que no se encontraba suficiente bibliografía en este tema de la educación superior y la relación pues con las personas en situación de discapacidad, ¿cierto? Intelectual. Bueno, pues ya pues como más a modo pues como de experiencia y de sentires, podríamos decir que este espacio fue muy significativo para nosotros en términos de esa oportunidad de podernos acercar a un contexto donde se está trabajando de la mano de digamos, grandes profesionales y que están haciendo pues un trabajo arduo en la búsqueda pues como del tema de inclusión en educación superior para personas con discapacidad intelectual, y ha sido pues como una experiencia que nos ha enriquecido bastante, ya que nos ha permitido pues como visualizar de una manera más amplia cómo se está percibiendo este tema de la educación superior en relación a las personas con discapacidad intelectual, que si bien como lo mencionaba anteriormente, no encontramos mucha información acerca del tema, esto nos da más insumos para poder seguir como indagando y buscando e investigando sobre este tema pues tan importante que es el ingreso pues de personas con discapacidad intelectual al nivel de educación superior. Listo, compañera, te doy entrada. Muchas gracias. Pueden poner la otra diapositiva. Bueno, ondeando pues un poco lo que mencionaba el compañero, todo surgió a partir pues como de ese centro de práctica que fue UIncluye, ¿cierto? A partir de ahí pues se generó la pregunta problematizadora, y ya de ahí pues empezamos pues como la creación de algunos instrumentos para poder indagar mejor frente a eso, ¿cierto? Entonces acá abordamos las lesiones vividas y los caminos transitados. Se realizó inicialmente pues como la indagación de la inclusión superior en algunos programas por medio de entrevistas a algunos coordinadores, en los cuales queríamos evidenciar cómo se formulan esos planes de estudio que conocemos que están en constante como organización y ese tipo de cosas, y cuánto tienen en cuenta a las personas con discapacidad en general, ¿cierto? Porque sabemos pues que aún no se ha tenido pues como el ingreso de personas con discapacidad intelectual, entonces queríamos hacer como un marco muy general. A raíz de esto, pues surgieron también muchas respuestas, se surgieron análisis y conclusiones, y era que hablábamos de que en los planes de estudio no se sientan a pensar, digamos, no se centran en pensar en que se va a dar el ingreso de personas con discapacidad, pero sí se tiene muy en cuenta un poco la flexibilidad entre los programas, ¿cierto? Específicamente abordamos la licenciatura en educación especial, pues, que es nuestro espacio de estudio, y el programa de sociología. A partir de esto, pues nos generaron pues lo que les estoy como contando. También surgieron pues como temas frente a inclusión, si se han presentado personas con alguna discapacidad. En sociología, como respuesta general, pues decían que no se ha evidenciado pues como digamos una persona con discapacidad visual o auditiva, pero que sí se ha tenido como presente que hay personas con dificultades, digamos como en el área académica, como que se le dificultan ciertas cosas, pero no se categorizan como discapacidad. Y bueno, conociendo también nuestro programa de la licenciatura en educación especial, sabemos pues que ya contamos con algunos compañeros egresados con discapacidad visual, y en este momento pues también se cuenta con una chica con discapacidad auditiva y movilidad reducida. Entonces ahí se puede pues también como tener un panorama de lo que se está dando. También contamos en la universidad con varias iniciativas de atención. Nos pudimos percatar como lo del CLEO, que da pues como a la atención académica en ciertas dificultades que puedan presentar en general cualquier estudiante.
Y tenemos el programa de Soy Capaz, que ese sí está pues como muy orientado a la atención de las personas con discapacidad, más como por adaptaciones, digamos como adaptaciones más de infraestructura, algunos como apoyos académicos, como orientaciones y ese tipo de cosas, pero es más como eso, más como iniciativas, pero no específicamente en los programas, sino a manera general, pues como de la universidad. Y bueno, también contamos con bienestar universitario y los comités que están pues como muy alertas con eso. También nos dimos pues como la tarea de mirar y analizar los programas, los planes de estudio que encontramos pues como a red abierta, que cualquier persona puede, pues, si se interesa por conocer un plan de estudio de cierto programa, puede ingresar a la página de la universidad, y nos dimos pues como la tarea de analizar eso y en buscar si de pronto se refieren a algunas características de currículo flexible o como educación inclusiva, ¿cierto? Y digamos como a manera general encontramos varias cositas que frente a los requisitos y prerequisitos que la mayoría de programas tiene, y que en cierta medida hay momentos en donde eso se puede flexibilizar un poco, ¿cierto? También encontramos pues como el acompañamiento que se le da por parte de los programas, si hay pues como la participación de una persona con discapacidad, como la orientación de ese tipo de cosas. Y otra de las cosas que nos parece importante resaltar son las prácticas. En ambos programas pues analizados, se evidencian prácticas contextualizadas, que es uno de, digamos, como de los criterios que se tiene en cuanto a flexibilidad, porque es la aplicabilidad del conocimiento. Entonces, es muy valioso pues que también se presente esto en los programas. Y por último abordamos los documentos ministeriales, que son pues los que nos dan las pautas para eso, ¿cierto? Entonces es lo que los programas, las instituciones educativas deben tener en cuenta en el momento de establecer un plan de estudios. Y mencionaban, pues hacían mención de la flexibilidad del currículo teniendo en cuenta la diversidad poblacional, porque tenemos que tener en cuenta que estamos en el momento de que todos pueden estar en un entorno educativo. Entonces, de ahí también partimos la educación inclusiva para todos, sin distinción de nada, sin, digamos, dejar de lado sus características y rasgos, hay que tenerlos muy en cuenta. Entonces, ahí de esos documentos ministeriales también logramos hacer un análisis. ¿Me pones la próxima diapositiva, por favor? Gracias. Y por último, acá tenemos los aprendizajes y caminos a recorrer. Esto parte desde los análisis y lo que nos deja nuestro trabajo de grado, ¿cierto? Entonces, nosotros determinamos que el currículo flexible e inclusivo es algo que se debe tener en cuenta en la educación superior. ¿Por qué? Porque permite el tránsito de toda la población, permite que las personas puedan acceder, permanecer y posiblemente graduarse de algún programa de formación que se establezca pues como gusto o agrado del sujeto, ¿cierto? Partiendo de esto, los programas deben tener muy en cuenta como esas características de la población. Es, digamos, como de lo que más se habló en el tema, y es porque se requiere de un grupo interdisciplinar, el cual pues debe de mirar todas esas dificultades y cómo posiblemente solucionarlas, ¿cierto? Lo que hablábamos de la inclusión, la participación de todos, de la diversidad poblacional, y ya no solo hablando pues como solo de las personas con discapacidad o discapacidad intelectual, sino de todos, porque ya sabemos pues que todos tenemos pues como nuestros diferentes mundos, nuestros diferentes procesos. Entonces es importante pues como que también los programas tengan muy en cuenta eso. Y una de las cosas para resaltar en nuestro trabajo fue evidenciar que los profesionales para la atención de personas con discapacidad requieren de una formación, porque se presentaba en algunas respuestas a las entrevistas que decían que hay profesionales que dicen que no son capaces de trabajar, que no se cuentan con las estrategias, y las estrategias y las didácticas que puedan implementar estos profesionales son la clave para que las personas con discapacidad o la diversidad poblacional pueda avanzar y pueda lograr pues como su proceso académico.
Y la educación de calidad surge porque en algún momento se hablaba o se llegó a entender que el currículo flexible disminuía un poco la calidad de la formación, y no es así. No es cambiar los objetivos de estudio, no es cambiar los objetivos de formación, es mirar otros caminos que nos permitan lograr eso. Entonces, por eso, pues como este cuadro final, y ya sería como todo, es como la conclusión que llegamos, invitados pues todos para que continuemos con esta indagación. Es importante para que logremos que nuestra universidad sea una universidad inclusiva y diversa, como lo tiene el plan de desarrollo. Entonces eso es un aporte pequeño y esperamos pues que se sigan dando más estudios frente a esto. Bueno, muchas gracias Lady y Anderson por la presentación, y también muchas gracias a Duan por su presentación inicial. De estos trabajos resalto que es un aporte muy significativo que nos ayuda a asumir una postura crítica frente a problemáticas y necesidades muy actuales por parte de Duan, por ejemplo, desde la concientización sobre la contaminación ambiental, y por parte también de Anderson y Lady sobre la atención a la diversidad, en este caso intelectual. Voy a realizar pues algunas preguntas para abrir el espacio del conversatorio. Los asistentes también, si desean plantear alguna pregunta, comentario para los ponentes, pueden, no sé, Alex, me confirma si tienen la posibilidad de abrir el micrófono o si levantando la mano se les habilita, y también pues responder como algunas preguntas que tengo para ustedes. Sí, Mónica, la persona que desee participar puede abrir el micrófono. Listo. Entonces, también pues pueden tomar la palabra de esa manera o escribirnos en el chat las preguntas que deseen realizar o comentarios. Yo quisiera saber en primer lugar, Anderson y Lady nos ampliaron pues como bastante sobre el centro de práctica, sobre ese panorama. Sin embargo, quedó de pronto un poco, sí, como a la expectativa de Duan de contarnos cuál fue pues ese centro de práctica, esa llegada, y también para Lady y Duan, puede ser en el orden en que presentaron, cuáles estrategias, qué estrategias les ayudaron a favorecer como esa lectura de contexto en este momento, también pues por las dificultades que se presentaron probablemente para la práctica. Entonces, puede empezar Duan y luego Anderson y Lady. ¿Me puedes repetir, por favor, la segunda pregunta? La segunda pregunta es como qué estrategias les ayudaron o qué estrategias favorecieron esa lectura del contexto, o sea, ese acercamiento, esa integración a la vida institucional, teniendo en cuenta también como las dificultades que se han presentado, que seguramente se les presentaron durante la práctica por este tiempo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, en cuanto al centro de prácticas, por el protocolo ético que se tiene en la investigación, no se ha enunciado su nombre directo. Hago esa claridad pues para no ampliar mucho en ello. Sin embargo, pues se puede decir que la población que se realiza, en la cual se realiza el análisis son 38 estudiantes, entre lo cual se depuró, como se dijo, 3 de los grupos, y adicionalmente pues es en grados 11, que tenían especialidad en química. Bueno, en segundo lugar, en cuanto a la siguiente pregunta, pues, ¿qué estrategias? Para la identificación del problema, por ejemplo, pues fue fundamental la realización de los diarios de campo, porque esto permitía realizar preguntas acerca de lo que sucedió, por qué sucedió así y no de otra forma, y de esta manera, pues, poder delimitar el problema de investigación. Pero posteriormente, pues, cuando ya se estaba realizando la intervención, hubo un cambio drástico, en tanto tocó migrar de lo presencial a lo virtual, y tocó también transformar las proyecciones que tenía de la actividad. Por ejemplo, el principal reto fue cómo articular la experimentación en la virtualidad, lo cual se realiza por medio de un simulador de la Universidad de Colorado, que estudiaba los procesos de transformación de energía y pues permitía hacer un acercamiento a conceptos de termodinámica y también previos de los estudiantes acerca de la conservación de la energía misma. Pues eso fue como los principales retos y lo que se realizó. Gracias, Duan. Y Anderson y Lady. Bueno, en relación a la pregunta, pues
digamos que las estrategias en el momento no fueron necesarias porque digamos que este acercamiento al contexto de práctica nosotros lo realizamos en el año pasado, a finales del semestre del año pasado, ¿cierto? Entonces, digamos que esta situación pues de la pandemia no nos afectó en relación pues como a podernos acercar a ese proceso pues como de práctica como tal. Ya en el posterior semestre sí era pues necesario hacer como un acercamiento a un contexto ya, pero no tanto de U Incluye en particular, sino desde un aspecto como más laboral, para lo cual se estaba pues como realizando como un acercamiento de los chicos que hacen parte del programa de U Incluye a ciertas empresas, en términos pues de que pudieran como hacer una inclusión laboral y nosotros, digamos, poder realizar una especie de intervención en ese ámbito laboral con ellos, ¿cierto? Hacer como un acompañamiento, un apoyo para ellos en este contexto laboral. La pandemia en ese sentido sí nos afectó, finalmente este proceso no se pudo llevar a cabo, pero digamos pues que en términos prácticos logramos pues como hacer el acercamiento fundamental que era el acercamiento al contexto de hoy incluye, donde podíamos pues evidenciar todas las prácticas pues de contexto de formación académica y ocupacional y social. No sé si la compañera de pronto quiera ampliar. Sí, claro que sí. Digamos que en primer momento se dio pues como el espacio de observación, de observar pues estos chicos, obviamente en esta iniciativa que se estaba dando dentro de la universidad, se inició pues como con una observación, ya el compañero lo había aclarado pues en los entornos que estuvimos y digamos que posterior a esto se dio como el espacio de apoyo, de ir orientando, de ir como también indagando conversaciones con ellos y ese tipo de cosas, pero como intervención tal no tuvimos pues como el espacio a raíz pues como de que todo fue como mucho más rápido, pero digamos que ese acercamiento, como dice Anderson, nos permitió hacer el planteamiento del proyecto, digamos que fue nuestra base, la base de nuestra pirámide para poder, digamos, como crearlo. Gracias, muchachos, por las respuestas. No sé si de pronto los asistentes quieran realizar alguna pregunta, comentario con relación a este acercamiento de ellos. Andrés. Hola, Mónica. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a los expositores, a Duan, a Anderson y Lady por presentar esas ideas que desarrollaron a lo largo de un año y medio aproximadamente de ese trabajo de grado. Adicional a las felicitaciones, me gustaría de pronto que nos ampliaran algún detalle en relación a lo siguiente. Mencionan de pronto con cierto mayor grado de desarrollo Anderson y Lady esos aprendizajes que quedaron del proceso de trabajo de grado, de ese proceso de investigación, pero también de formación. Me gustaría de pronto que nos compartieran o puntualizaran que a partir de esos aprendizajes, ¿cuáles son las rutas que identifican para futuros estudios? ¿Qué elementos consideran clave, fundamentales, posiblemente urgentes para desarrollar en esas líneas específicas que ustedes han presentado? Gracias. Bueno, yo me tomo la palabra en este punto. Andrés, ¿cierto? Digamos que nosotros dejamos como instrumento, como algo para la universidad, eran unos lineamientos, son unos lineamientos que a partir de ellos los programas pueden abordar y tener en cuenta en el momento del planteamiento pues, de un plan de estudios, que todos somos conocedores que constantemente está como en reestructuración por la actualización que se da socialmente y todo lo que va cambiando el campo, ¿cierto? Entonces, a partir de esos lineamientos, nosotros establecemos cuatro de ellos, en los cuales puntualizamos como las necesidades básicas que se evidencian actualmente en la educación superior, que tienen que ver primero con la formación docente, que es muy importante para que cuando se dé el ingreso de las personas con discapacidad intelectual o la diversidad poblacional que tenemos, se tengan las herramientas, las estrategias y las didácticas pertinentes para esa atención, ¿cierto?
para facilitar ese proceso académico. Otra de las cosas también que puntualizamos es como tener muy en cuenta como ese transitar académico. ¿Por qué? Porque eh, somos conocedores que se poseen prerequisitos, correquisitos, y eso digamos que ancla un poco, pero también tenemos muy en cuenta de que hay momentos donde no se pueden regir este tipo de cosas y es necesario que el estudiante empiece a transitar por eso. Y también tener muy en cuenta que el estudiante puede ser partícipe de su elaboración de plan de estudio. Yo quiero ver la materia de aquel programa, quiero que esto me nutra, entonces también permitirle como ese tránsito también en otras cosas que pueda nutrirse profesionalmente. Compa, los otros dos. Sí, sí, de pronto Anderson quiere complementar algo de Lady o Duan también dar como una apreciación sobre la pregunta. Bueno, por mi parte, pues los principales retos que quedan para la investigación, para posteriores investigaciones, pues serían, primero, llevar a cabo un proceso similar quizás en otros contextos. Adicionalmente, variar la disciplina en la que se lleva a cabo. En este caso fue en física y en particular en la termodinámica, pero también podría ampliarse la investigación en otras áreas de la física o incluso en otras ciencias naturales, que queda también abierto para ello. También al llevarse a cabo pues, el proceso investigativo, surgieron otras conexiones con otras disciplinas como la química. También es importante que profesionales óptimos para esto, es decir, profesionales que tengan conocimiento del tema, se vinculen al proceso para obtener un mayor, ¿cómo llamarlo? Una mayor cantidad de resultados y de apreciaciones posibles acerca de las intervenciones propuestas y de esta articulación para ya pues enriquecer el área de conocimiento disciplinar en la didáctica de la física quizás. Gracias, Duan. Resaltó de ambos trabajos lo siguiente. El trabajo de Lady Anderson me parece muy importante estos lineamientos y que no se queden de pronto solo como en un espacio reducido pues, o como de conocimiento de pocos, porque sí es una problemática que pues, necesitamos también todos apropiarnos pues, de estas temáticas y apropiarnos de las políticas y de los procedimientos y que es muy importante ahí también el papel de los mismos estudiantes, o sea, de que ellos también acompañan mucho al profesor a orientarlos como en cómo de pronto acompañarlos o cómo realizar ese acompañamiento y con miras también a los retos que tiene la universidad para el próximo año, de la inclusión, por ejemplo, de población sorda, población con discapacidad visual también, pero como también la discapacidad cognitiva puede, pues es una problemática también que uno cree que en la universidad no se ve, que la universidad de pronto es para, no sé, lo que podríamos decir entre comillas como inteligentes, pero en realidad hay cosas como infradetectadas también en la población universitaria. Entonces me parece muy importante. Del trabajo de Duan, también ese llamado a la interdisciplinariedad, o sea, cómo también cada vez es más necesario que haya una integración o un diálogo entre las diferentes disciplinas, sobre todo en las ciencias exactas, que muchas veces se ven como muy cerradas o abstractas, y también generar como esos espacios para que los estudiantes tengan un acercamiento más desde problemáticas cotidianas y también con la posibilidad de otras áreas como la física, la ingeniería, el diseño o las áreas, incluso las áreas STEM. Bueno, la siguiente pregunta que quiero plantearles es sobre cómo fue de pronto si hubo una transformación, si la hubo, entre esos imaginarios que ustedes tenían antes de realizar la práctica y ya ahora que finalizan como este proceso, ¿qué ha cambiado? ¿Qué se transformó en esos imaginarios? La palabra, pues a quien quiera de pronto comenzar. Bueno, si ¿Inicio yo? quiere. Ah, bueno, dale compañero si quiere. Como quieres. Está. Bueno, en primera instancia, acerca de los imaginarios, pues uno tendería a creer mucho que los procesos de enseñanza de física deben ser lineales, tal y cual como lo
abordamos quizás nosotros cuando estábamos en una educación básica o en colegio. Sin embargo, pues cuando se buscan estrategias para trascender ciertos elementos identificados en, en el contexto, a pesar de todos los elementos que se han abordado en la universidad, porque te enseñan mucho de física, pero poco de cómo enseñarla, pues, y poco de cómo investigar en realidad, pues se logran identificar elementos muy valiosos y incluso aprender demasiado de los estudiantes. Creo que en particular esta es la transformación, porque en muchas ocasiones los maestros creen que son los poseedores del conocimiento. Sin embargo, cuando vas allá, resultas aprendiendo más de los estudiantes tú que ellos lo que aprenden de ti. Gracias, Bueno, Joan. Anderson. eso de los imaginarios es una pregunta pues muy interesante, Mónica, porque digamos que, y más como que en el tema pues que nos converge a nosotros, puesto que digamos que desde los inicios de nuestra formación académica, digamos que de pronto no teníamos ni la más mínima idea pues de la existencia de la diversidad de las poblaciones, ¿cierto? Entonces a medida de que uno puede lograr como ir adentrándose en esta conceptualización de la diversidad de las poblaciones, se sorprende pues completamente a cada instante, puesto que no se imaginaría uno nunca que hubiesen tantas posibilidades y a la vez también tantas imposibilidades pues como para este tipo de población, ¿cierto? Entonces siempre va uno como a la expectativa de todo lo que puede encontrarse en relación pues como a lo que converge pues como con este tipo de problemática. Siempre está uno como pero mira que hay cosas que no, nunca se pasaban por la mente, pero a partir de esa relación que se empieza como a establecer entre uno como docente en formación y la población, empiezan a crearse sí, realmente un poco de imaginario, ¿cierto? Y de ideas sobre la población y a su vez también pues obviamente y afortunadamente también empiezan a surgir como ese tipo de ideas que nos dan pues como esos elementos como para poder ir trabajando por la misma población. Gracias, Anderson. Y Lady. Se quedó pensando en la pregunta. No, estaba escuchando muy atentamente. Bueno, digamos que a mí me han surgido muchísimas cosas antes y después. Eso ha sido pues como un aprendizaje continuo, porque inicialmente cuando se hizo pues como la intervención a la población, llegar pues como a ese punto, una preparación universitaria de chicos con discapacidad intelectual, digamos que fue algo sorprendente porque no conocía ningún proceso, hasta ese momento no conocía ningún proceso que se diera de esa manera y que se diera académicamente y laboralmente y que empezaran pues como lo de los emprendimientos, como lo de las huertas, me gustó mucho y me agradó mucho. Y a partir de ahí, pues digamos que surgió lo del proyecto, pero también me nutrió mucho como profesional porque yo soy docente de chicos con discapacidad intelectual de un grado muy alto que están próximos a graduarse y yo, pues mi planteamiento siempre ha sido, mis chicos podrán acceder a una educación superior, porque esa es mi motivación, hay que seguir, hay que continuar en la formación, pero entonces sigo también con ese cuestionamiento, ¿será que mis chicos ya están preparados para que continúen esa formación? Entonces estoy pues como todavía en ese trascender de si puedo potenciar estos chicos para que me vayan para otra parte, porque aún estamos en grado 10º, ya el próximo año estamos en 11 y obviamente ya tengo que empezar a mirar cómo hacer, porque una de las cosas que nos arrojaba nuestra investigación es que esa educación precedente es indispensable para que estos chicos puedan acceder. Entonces, estoy también evaluando ese proceso formativo que estoy dando para que ellos puedan, digamos, acceder a una educación superior, no necesariamente en nuestra universidad, pero sí que se puedan proyectar a otras cosas. Entonces, aún sigo en ese aprendizaje. Gracias, Lady, por esas palabras también y los demás. Creo que es un reflejo también de la importancia del trabajo de grado, de cómo puede impactar también, cómo puede contribuir a esa formación o a lo que nos enfrentamos ya laboralmente.
como en el campo laboral, que a veces lo vemos un poco alejado o vemos algunos elementos de pronto de la formación que puede que uno diga, esto no tiene como todas las herramientas que yo voy a necesitar, pero en el momento pues de pronto de llegar a esta etapa donde ya se consolida como este proceso de formación, es que uno pues veo que le han sacado bastante provecho y me alegra pues bastante. Sé que también hay muchos retos para, pues para los tres y que seguramente muchas cosas uno desearía de pronto devolverse y realizarlas de otra manera, pero también es la importancia de formarnos como investigadores y que ese también es pues como el camino. Le doy la palabra a la profe Luz Estela Mejía, que levantó la mano, no la alcancé a ver, pero ya me avisaron. Ok, bueno, más que una pregunta, porque creo que ya algunas de las preguntas que tenía ya las han abordado el profesor Jaime, Andrés y Mónica, quiero más bien como agradecer las propuestas, los trabajos que se vinieron realizando y que nos han presentado el día de hoy. Los dos son trabajos muy interesantes, con propuestas que de alguna manera son muy pertinentes para nuestro contexto actual. Además, por el impacto que pueden tener a nivel no solamente de la educación superior, sino también de la educación media, que fue, digamos, como el trabajo de Duan. Ya particularmente como evaluadora de este trabajo, del trabajo de Duan, quiero resaltar algunos asuntos que dejé ver en el planteamiento del problema, ¿sí? Es un problema muy interesante, un problema que efectivamente él logra responder a través de todos los, digamos, evidencias que muestra en el desarrollo del trabajo. Alcanza entonces esos objetivos, tiene un marco referencial muy potente, un diseño metodológico claro y pertinente y un ejercicio que a mí me parece muy interesante que hizo en la parte de los hallazgos y es poner a conversar la literatura con esas evidencias que recoge de las estudiantes y con su perspectiva como investigador. Resalto la propuesta innovadora, enseñar termodinámica digamos, en el área de física no es un tema fácil y él ha logrado que estas estudiantes se aproximen desde la investigación a comprender estos conceptos de termodinámica y para mí fue una propuesta muy valiosa. A los dos grupos, desde sus particularidades, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sobre eso también quería preguntarles o que nos contaran un poco sobre si otras experiencias pues que les aportaron durante el proceso de trabajo de grado, participación de pronto en eventos, también pues resalto que los dos trabajos fueron apoyados pues con presupuesto y eso pues no todos tienen como la fortuna de pronto o ese acceso a esos recursos, si eso también pues derivó como otras experiencias que quieran resaltar para su formación. Creo que alguien levantó la mano, pero no alcancé. Ah, bueno, en el chat. Entonces, los escucho. Duan. Bueno, en particular, yo participé en un evento, que no recuerdo el nombre en estos momentos, que es de la Universidad de Amazonas. Si de pronto Andrés me puede recordar el nombre, sería genial. En MAFI, Enseñanza de Matemáticas y Física. Sí, ese. En ese evento, pues se hace una apuesta por la articulación justamente entre la ADP y la experimentación, pero generalizado a las ciencias naturales en cuanto a qué permite o puede permitir trascender el aprendizaje memorístico. En estos momentos, pues se está a las esperas de la publicación del artículo y pues eso sería como todo. A nivel de ya de otros elementos que hayan realizado en el marco de este trabajo de grado. Bueno, nosotros en particular no tuvimos pues como la fortuna de estar en otros espacios. Lo que les mencionaba ahora nos está permitiendo implementarlo en nuestro ámbito laboral. El compañero también trabaja como docente, yo también, entonces nos ha permitido mucho como esa implementación en
ya en nuestro quehacer docente. Bueno, pero seguramente vendrán bastantes espacios. Yo sé que sí, sea así, sean eventos académicos o en la misma universidad, también hay mucho por hacer, muchísimo. Una última pregunta que quiero plantearles y antes de eso el comentario de la profe Elizabeth, quien los felicita y reconoce el trabajo de que han realizado en compañía de sus asesores, porque son problematizan situaciones de orden social y educativo que nos ocupan en la formación y también en el ejercicio profesional y pues que es grato para ella ver nuestros saberes disciplinares en diálogo con la vida misma. La última pregunta que quiero plantearles es sobre qué plantean, propuestas de pronto plantean ustedes para el programa en el que se encuentran, como para los estudiantes que están en proceso de práctica, para los profesores también que hacen parte de los programas, que sean retos también como de pronto a corto plazo que ustedes han identificado, que ya nos han comentado un poco, pero concretamente para el programa y quienes hacen parte de sus programas. O para la facultad también. Bueno, en particular para el caso de la investigación, creo que en primera instancia es recalcar que para la licenciatura en matemáticas y física, ahora licenciatura en física, es supremamente importante ampliar en el acercamiento de los estudiantes en la investigación, lo cual no se hace, porque esa es una de las grandes dificultades, que se presenta al momento de abordar un trabajo de grado. En segunda instancia, pues ampliar mucho en el campo de las didácticas en cuanto no hay un acercamiento real a unas posibles estrategias de cómo enseñar física. Por ejemplo, ahora que me preguntaban acerca de los imaginarios, yo pensaba que con la experimentación se lograba todo, pero no. También se logra aprendizaje memorístico. Entonces, la experimentación por sí sola no podría hacer lo que se cree, y menos como usualmente se lleva a cabo en la licenciatura, que es llevada a cabo a punta de guías. Justamente una experimentación de carácter guiado que, según mi investigación, pues favorece y García Stani, pues favorece el aprendizaje memorístico. Bueno, nosotros en particular, digamos, resaltamos nuestro programa. Está muy abierto a muchas cosas, posee ya muchas nociones de lo que es el tema de inclusión, obviamente, que vamos en toda la línea de la educación especial y la inclusión. Entonces, debemos de resaltar nuestro programa, pero se queda como reto para los posteriores profesionales que vengan pues aquí detrás de nosotros, el pensarse eso, el pensar en la participación de todos en todos los ámbitos, permitir eso, dar apertura a todos los espacios para que las personas con discapacidad física, visual, auditiva, cognitiva, la diversidad poblacional que tenemos en el momento pueda estar en los ámbitos que ellos quieran, ¿cierto? Y como ya invitación a toda la Facultad de Educación es pensarnos eso, pensarnos la formación de los docentes con los que contamos, con nuestra planta docente, porque es importante que ellos también tengan pues como muy conscientes de esa atención que se debe de dar en ciertos momentos, y no solo a las personas con discapacidad, sino a todos. Todos en algún momento hemos presentado una dificultad académica que bien o mal hemos sabido sortear y hemos podido pasar, y bueno, ya vamos pues como en el camino de finalización, pero también es importante que esas estrategias atiendan ese tipo de casos, porque nuestra universidad, a pesar de lo diversa y todo lo que sea, tiene sus exigencias académicas y son muy altas. Y ciertas personas no pueden cumplir con ese tipo de cosas, entonces ahí es donde los docentes deben de entrar a esa atención. Entonces ya sería facultad o toda la universidad. Ya ahí sí no sabría decir, porque es importante también tenerlo muy presente. No sé, compa, si quieres agregar algo. Sí, de pronto algo en la misma línea pues como de la compañera, pero de pronto un poquito más ya en el sentido como de los estudiantes que están en la formación de nuestro programa.
como que invitarlos pues a que no se limiten, a que no dejen de indagar, que no dejen de preguntar, que no dejen de, o sea, que no se llenen de temor a la hora de enfrentar los procesos, y menos los procesos de práctica, que sabemos que son bastante complejos, pero que es precisamente un proceso para aventurarse y no tener miedo a preguntar, a escudriñar, porque hay una realidad pues ahí intrínseca que pronto no nos arriesgamos muchas veces a plantear, y es que dentro de los mismos procesos de formación existen digamos, los problemas, que es una cosa que, digamos, puede ser natural, pero que muchas veces limita mucho el quehacer del estudiante en formación. ¿Por qué? Porque hay contrariedades, porque hay problemas, porque hay situaciones que a veces no favorecen pues como esa armonía de los espacios, pero que eso no debe ser una limitante para nosotros nunca. Siempre tratar como de mediar las situaciones y que eso no nos limite nunca a seguir investigando, indagando y enfrentarnos a los procesos sin miedo, porque realmente o sea, o pues que esté hablando muy desde mi percepción personal, pero que también he recibido algunas experiencias ajenas, pues, o de otros compañeros que lo han sentido de la misma manera. Hablamos de una formación en términos de diversidad, de inclusión, de todo ese tema, y muchas veces en las prácticas vemos que eso no se evidencia. Muchas veces quedan compañeros relegados, quedan compañeras también por allá con situaciones complejas, y muchas veces nos hacemos los de la vista gorda, los que no entendemos qué pasa, los que no nos damos cuenta. Y yo creo que es como una invitación a eso, a que realmente el tema de la diversidad, de la inclusión, nos trastoque más, que no simplemente, como lo decía la compañera, se fundamente en pensarlo en personas con discapacidad o con talentos excepcionales, sino también en la diversidad de los sujetos en sí mismos, ¿cierto? Independiente de su condición y todo lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esas palabras. Antes de cerrar, quisiera saber si de pronto los participantes tienen alguna pregunta adicional, un comentario que quieran realizar. De pronto los asesores, o si están el evaluador del trabajo de Anderson y Lady no está. No, no. Mónica, no, pues adicional no mencionar, bueno, aparte del agradecimiento y por el espacio, y también a Mónica por liderar la mesa y estar al frente de este proceso, pues agradecer mucho por todos los aportes que generan desde esos trabajos tan particulares a la facultad. También esas visiones, posiciones que se fundamentan en la experiencia son importantes para que se tomen decisiones frente a cómo ajustar ciertas cosas en los programas que de pronto son susceptibles de mejorar y que no nos hemos dado cuenta por uno u otro motivo. Bueno, paso a darle también la palabra a la profesora Doris, que activó la cámara, el micrófono, bien para profe. Gracias. Gracias. Buenos días. Sí, simplemente yo quería expresar que esta oportunidad de la práctica es una posibilidad para los estudiantes en formación y para nosotros los asesores de repensar algunos asuntos que la cotidianidad a veces no nos permite. La educación superior inclusiva es apenas, digamos, un camino que estamos empezando a recorrer, y particularmente este trabajo nos pone en un escenario a los diferentes programas académicos de la universidad a pensarnos que la formulación de un programa académico no solamente debe responder a unos estándares de contenido, resultados de aprendizaje, sino que también tiene que responder a esos retos que tenemos como ciudad, como país, para la inclusión, ¿cierto? Y pensar que la inclusión no es que todos tengamos las mismas oportunidades, sino que cada uno tenga las oportunidades que requiere para salir adelante.
Entonces, nosotros como universidad inclusiva tenemos que avanzar en ello, que nuestros currículos se materialice esa apuesta por la inclusión y la diversidad, y este fue un escenario que yo creo que nos permitió, pues como estudiantes, como asesor y supongo que también al programa, empezar a pensar cómo apoyar las demás unidades académicas para que, digamos, esas orientaciones de inclusión puedan incorporarse en los programas y sean efectivas y reales en un contexto de una universidad tan diversa. Profe, muchísimas gracias también por ese aporte, porque también resalta, se refleja en el trabajo de Anderson y Lady ese interés por estas reflexiones, o también no solo quedarnos en la reflexión, sino en el aportar a trabajar en la educación superior inclusiva, en la formación también para la vida universitaria, para la inclusión social y laboral, en los retos que también tenemos como profesores en apropiarnos en estos discursos y en las políticas pues, que nos competen, y también resaltando lo que decía Duan ahora como profesores también en carreras, por ejemplo, de ciencias un poco más específicas como las naturales o en física, para el caso de Duan, en el papel que tienen también de transformar esos espacios curricularmente para responder a las necesidades actuales. Entonces, yo les agradezco por este espacio, por sus aportes y presentaciones, por resaltar la importancia de que el trabajo de grado sea relacionado también con su formación laboral y con el aporte que realizan a sus programas y a su vida personal también y profesional. Los felicito por este logro y bueno, pueden descansar un poco. Entonces, feliz tarde para todos, feliz fin de semana. Muchísimas gracias.